Comenzamos la sesión de tarde. Tenemos al otro lado del Atlántico a Fray Martín de Valencia y los 12 apóstoles, que será el título. No, ya sé que no está Fray Martín de Valencia, no, ahora mismo no estaba yo aquí. Y los 12 apóstoles, que va a ser el tema del doctor John Cusack, profesor de la Universidad Estatal de Missouri, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Es profesor distinguido también de Historia Colonial de América Latina, titular de la Cátedra de Honores Rick y Doris Jung, decano de la Facultad de Honores y director del Programa de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Estudios Hispánicos de la Universidad Estatal de Missouri, Estados Unidos, etc. Su campo de investigación abarca el periodo colonial mexicano y la cultura maya y yucateca, la historia de la Orden de San Francisco en la provincia de San José de Yucatán y sus misiones, la Inquisición en Nueva España, los juzgados eclesiásticos, etc. Entre sus premios y becas de investigación tiene la beca de investigación de la Universidad de Bonn, igualmente del Instituto Max Planck, premio de la Fundación Universitaria, investigación de Missouri y homenaje y reconocimiento a su investigación por distintas universidades. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Cusack, que nos va a hablar, como decía al principio de la ponencia, que va a ser el objeto esta tarde principal, que después el profesor que nos acompaña también, don Manuel Lázaro, va a completar con otro tema, y en esta se centrará sobre Fray Martín de Valencia y los 12 apóstoles, espacios de encuentro en las misiones franciscanas de la Nueva España, 1524-1570. Tiene la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Es un honor y placer estar entre ustedes, aunque sea por medio virtual. La verdad es increíble, 500 años después, esta historia es tan enriquecedora todavía. Los franciscanos gozaron del privilegio de ser de los primeros en llegar a las nuevas tierras conquistadas por don Hernando Cortés, hijo de Extremadura, y su labor apostólica en la Nueva España superó, al menos cuantitativa y en extensión geográfica, a la cualquier otra orden religiosa. Fue el mismísimo Hernán Cortés que abogaba por la llegada de los frailes. El celo apostólico del conquistador ayudó en la difusión de la evangelización. Él escribió en su carta cuarta de la relación: he enviado a suplicar a vuestra cesárea majestad, para ello mándase proveer de personas religiosas de buena vida y ejemplo. Y propiamente mande que vengan a estas partes muchas personas religiosas, como ya he dicho, y muy celosas de este fin de la conversión de estas gentes, y que de esto se hagan casas y monasterios por las provincias que acá nos pareciere que convienen. Debe suplicar a su santidad que concede su poder y sean sus subdelegados en estas partes. Los clérigos como Juan Díez y los frailes que habían venido con el conquistador Hernán Cortés, igual como el primer grupo de frailes menores procedentes de Flandes, incluyendo Fray Pedro de Gante, pasaron al territorio novohispano con la esencia del emperador y de sus superiores, pero no con la esencia apostólica otorgado por el Papa. El proyecto de la primera evangelización fue creada al ímpetu de Hernán Cortés, junto con la ayuda de Carlos V y sus peticiones al Papa para su delegación apostólica. Así dio la comienzo de una historia misional que distingue a la Nueva España dentro del conjunto americano ocupado por los misioneros españoles. El Papa León X otorgó el 25 de abril de 1521 la bula Alias Felicis a los franciscanos, que los recibían facultades y privilegios que en el pasado los pontífices habían otorgado a los frailes menores que iban a predicar a tierras de infieles en la Tierra Santa. En el mismo ven,
el Carlos V obtuvo de Papa Adriano VI la bula Exponi Nobis, expedida el 10 de mayo de 1522. Ese documento otorgaba una serie de privilegios a los órdenes mendicantes, particularmente la franciscana, y facultaba al rey para ejercer la tutela sobre la evangelización indiana. Ambas bulas papales proporcionaban la autoridad apostólica donde no hubiera obispos y se hallaron más de 2 jornadas, salvo en aquellos ministerios que exigían consagración episcopal. Armado con estos poderes apostólicos, Fray Martín de Valencia y los 12 apóstoles empezaron su jornada. En el mes de octubre de 1523 fue Francisco de los Ángeles Quiñones, ministro general del orden franciscano allá en la provincia, están en uno de los sedes hoy mismo. Franciscano eligió cabeza de la misión a Fray Martín de Valencia, superior de la provincia franciscana de San Gabriel. Los 12 frailes, es importante subrayar quiénes fueron Fray Martín de Valencia, custodio, Fray Francisco de Soto, Fray Juan Suárez, Fray Toribio de Benavente, que se asumía el palabra náhuatl motolonía, después vamos a hablar de esto, y Fray Luis de Fuensalida, Fray Francisco Jiménez, Fray Juan de Palos, Fray Martín de Jesús, también conocido como Fray Martín de la Coruña, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de Cisneros, Fray Juan de Rivas y finalmente Fray Andrés de Córdoba. La carta de instrucción y obediencia de Fray Francisco de los Ángeles, ministro general, fue dado. Eso era importante. Subrayaba las cualidades del misionero, alude a las normas del método misional y indica cómo combinar el apostolado con la vida regular de San Francisco. Sintiendo esto, dijo Fray Francisco de los Ángeles, y siguiendo las pisadas del glorioso Padre nuestro San Francisco, el cual enviaba frailes a las partes de los infieles, acorde enviaros, Padre, y a vos aquellas partes ya dichas, con 12 compañeros por mí señalados. Así nos lo mostró, yendo él a predicar por una parte y enviando sus frailes por otra, porque nos besase cómo habíamos de guardar la regla apostólica y evangélica que prometimos en nuestros órdenes. Lo primero que él dijo es, por su santidad, por un breve a mí dirigido, dice que los que yo señalaré, él mismo los envía autoritate apostólica como vicario de Cristo. No envió más de un prelado con 12 compañeros, porque este fue el número que Cristo tomó en su compañía para hacer la conversión del mundo. Raíces bíblicas de esta expedición de frailes. Según Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana, esa fue una conquista espiritual. Para la guerra que habían de haber el príncipe de las tinieblas, que tan apoderado estaba en este nuevo mundo que los caballeros de Cristo venían a conquistar almas. El viaje a la Nueva España, saliendo de la provincia de San Gabriel, fue momentoso y lleno de emoción. Los 12 franciscanos partieron de Sanlúcar de Barrameda. El 25 de enero de 1524 alcanzaron el Puerto Rico y se detuvieron 6 semanas en Santo Domingo para acostumbrarse al clima del Nuevo Mundo. Llegaron a San Juan de Ulúa, Puerto de México, el 13 de mayo de 1524. Esta llegada fue la primera concisa con poderes apostólicos de administrar no solo sacramentos, pero la justicia eclesiástica. Los frailes, sin querer recibir muchos regalos, se pusieron en marcha hacia México a pie y descalzos al estilo franciscano. En las mismas palabras de Fray Martín de Valencia, descendiendo a más particular relación, como luego que el año de 24 entró yo el custodio con 12 hermanos siervos de Dios, que conmigo partieron de estos sus reinos para estas partes. Descendimos entre la grandeza de estas provincias, donde no menos temor ponía la representación que mostraba con la cruel guerra pasada. Qué dolor y lástima de considerar lo mucho que en ellas nuestro adversario por tan largos tiempos había usufructado.
Descansaron en Tlaxcala, donde se maravillaron al ver el mercado de tanta gente. Las poblaciones del Nuevo Mundo se asombraban a los frailes. Desconociendo la lengua, por señas indicaban el cielo, dándoles a entender que ellos venían a mostrar el camino que a él conduce. Y ese dibujo en el lienzo de Tlaxcala muestra el mero Fray Martín en el mercado de Tlaxcala dando su primera predicación con señas. Los indios que salían a servir a los frailes esperaban que se comportaran igual como los conquistadores y salían asombrados a ver que los frailes parecían como un grupo de miserables, tan humildes, y al comentarlo repetían la palabra en náhuatl motolonía, que significaba pobre o pobres. Fue el padre Fectoribio de Benevente quien preguntó por el significado de la palabra, adoptando a partir de ese momento y para siempre el nombre de Fectoribio Motolonía. En todo este viaje, el varón de Dios, Fray Martín de Valencia, así en el mar como en la tierra, padeció harto trabajo, y más en la tierra, que, como era de edad y venía a pie, y siempre visitaba al Señor con enfermedades, fatigábase mucho, y por dar buen ejemplo, como buen caudillo y pastor, siempre iba delante de sus ovejas. En México, Hernán Cortés salió a recibirlos con la mayor solemnidad. Los indios se admiraban sobremanera al ver que los españoles más grandes y poderosos besaban de rodillas los hábitos y honrado con tanta reverencia a los frailes. Describió Bernal Díaz del Castillo la entrada, descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a pie, y muy amarillos. Tomaron ejemplo todos los indios. La entrada de los 12 franciscanos en México ocurrió el 17 de junio de 1524. Fue una fecha tan memorable para los indios que, según cuenta Motolonía, a ella se referían diciendo, cita, el año que vino nuestro Señor, el año que vino el Fe. Fray Martín de Valencia como custodio fue la selección perfecta. Como nos señaló antes el doctor Antonio Rubial, Fray Martín de Valencia y sus compañeros consideraban a los naturales como potenciales sujetos, donde podrían sembrar las semillas de una nueva iglesia primitiva. Se veían cumpliendo las profecías de Cristo. Los primeros frailes, cita, se asumían como intermediarios, defensores e interlocutores válidos en las disputas entre las autoridades civiles, españoles encomenderos y pueblos indígenas. Y por medio de estos pobres, dijo Fray Martín de Valencia en una carta al emperador, religiosos, no muy grandes letrados, su conversión haya sido así encaminada. Los primeros obstáculos fueron los idiomas de los indígenas. Con increíbles trabajos, dijo Fray Martín, habernos procurado de traer a estos gentiles al verdadero conocimiento y coral de las ovejas cristianas, lo cual no dejamos de pensar haya causado ser llegada el tiempo que la divina clemencia quiso que del sonido del sacro evangelio esta tierra participase. Para los franciscanos, los primeros años de labor misional estuvieron marcados por diversos problemas. El primer obstáculo era la diversidad de las lenguas que los frailes enfrentaron a su llegado a la Nueva España. Empezaron utilizando un sistema de pictográfico, el sistema testeriano de pictogramas, para enseñar a los nativos de la Nueva España los misterios de la fe. Diseñaron libros, catequismos pictográficos, se llamaban testerianos por Jacobo de Testera. Este es uno de 1530, que complejas misterios de la fe tenía que ser explicado con puros dibujos. Y yo que he tomado catequismo, será muy difícil entender todos los misterios con puros pictografías. Pero con estas imágenes empezaban a predicar con intérpretes o con señas. Pero Fray Martín de Valencia y sus 12 compañeros fueron los primeros de estudiar sistemáticamente la lengua náhuatl. Fray Jerónimo de Mendieta escribió años después sobre este proyecto lingüístico evangelizador. Él recomendaba que los jóvenes, al tomar el hábito, entren de lleno en el estudio de alguna lengua nativa, tanto a los de acá, México, como a los que vienen de España. Con cuidado se procure enviarlos luego a donde aprendan las lenguas, porque al principio, en el favor que traen, se funden en ellas y cobran afición a los naturales. El mismo Fray Martín comentó,
Estos hermanos míos fueron tan doctos en la lengua de los naturales, podría en muy breve tiempo, aunque no sin muchos trabajos y vigilias, les pudieran encaminar y enseñar, dándoles a entender la ceguedad y error de sus ritos y ceremonias. Eventualmente, los frescanos, con sus aprendizajes de las lenguas indígenas, anotaron sus catequismos testerianos con glosas en náhuatl, en otomí y otros idiomas mesoamericanos. Ejemplo de un catequismo así con glosas en la lengua náhuatl. Los frailes utilizaron el estudio y la alfabetización del náhuatl para encontrar formas de comunicar adecuadamente el mensaje cristiano. Las diferencias lingüísticas y culturales fueron obstáculos importantes en el proceso de evangelización. En un pasaje de su vocabulario, Fray Alonso de Molina comenta algunas de las dificultades que encontró para armar el primer diccionario impreso de español y náhuatl. Tenían ni alcanzaban, para esto no tenían ni tienen vocábulos propios de muchos conceptos teológicos. La gramática y diccionario de Antonio Nebrija fue el primer estudio sistemático de la lengua española. Su metodología, derivada de los estudios académicos del latín, proporcionó un modelo lingüístico que los misioneros aplicaron al estudio de las lenguas indígenas. Esta copia manuscrita que se ve aquí del diccionario impreso de Nebrija es trilingüe. Se ha añadido náhuatl en tinta roja al original español y latín. Pero la práctica católica, por ejemplo, de la confesión, tenía fuertes paralelismos con la práctica indígena de Neyolomealoaulitzli, un ritual de purificación que implicaba un tipo de confesión de transgresiones y autosacrificio a una diosa Tlazotteotl. Esto supuso un gran desafío para los frailes, que necesitaban aclarar las distinciones de las confesiones entre ambas culturas. Sin embargo, era casi imposible evitar confusiones en este tipo cuando se enseñaba la doctrina y las prácticas cristianas. Al final, muchos frailes ignoraban los significados religiosos implícitos en las prácticas religiosas indígenas. El confesionario breve del padre Molina muestra cómo escribir un confesionario en lengua náhuatl era un arte sutil que involucraba tanto la traducción lingüística como la interpretación cultural. Y así es como aprendieron los frailes de los primeros 12. Pero no solo hubieron de aprender la lengua de los indios, tenían que dividirse en las jurisdicciones misionales y doctrinas, poner sus vidas al peligro, caminar grandes distancias a fin de emprender su labor por regiones remotas y pocos accesibles. También los frailes tuvieron que enfrentar a los conquistadores, encomenderos y autoridades civiles españolas, quienes abusaban de los nativos y los explotaban por su tributo y su labor. A través del sacramento de bautismo, vinieron a abrir la puerta de entrada a la comunidad cristiana. Desde la llegada de Cortés y los primeros frailes como Padre Olmedo, que vino con él, hubo los bautizos de los señores de Tlaxcala y otros indígenas. El mismo obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga comentó: el sacramento de bautizo, el cual se les administró con tanto fervor, y ellos los recibían y pedían con tanto deseo y frecuencia, que sin escrúpulo osaremos afirmar que cada uno de los nuestros hermanos, mayormente los 12 primeros, mis compañeros, tienen hasta hoy bautizados más de cada uno 100,000, los más de ellos niños. El bautismo de niños indígenas fue el empiezo de la evangelización. Era prerequisito para la salvación cristiana. La entrada de la persona en la comunidad cristiana y los padrinos en el bautizo crean lazos de parentesco extendido entre españoles e indígenas. El mismo Fray Martín en el pueblo de Cuitláhuac se asombraba que, cito, pedían el bautismo mejor que en otros pueblos, que a la sazón era a los principios que venimos de España. Aquel pueblo comenzó mucho a despertarse y era tenido en mucho, pues viendo el varón de Dios tanta muestra de cristianidad en aquel pueblo. Las pilas bautismales de las primeras cosas esculpidas con el trabajo de artesanos indígenas fueron muy importantes. Se bautizaron miles de personas en los primeros años.
Por el año de 1540, según los franciscanos, más de 6 millones de indios habían sido bautizados. En la conversión, dijo Fray Jerónimo de Mendieta, y el bautismo en esta Nueva España, creo que si se hacen comparaciones a lo largo de tiempo, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, ninguna otra iglesia se ha acercado. Por eso alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Señor. Los mismos indígenas conmemoraban estos bautismos en masivo, como en su códice de Ixcatlán. Los franciscanos recogieron impresionantes estadísticas bautismales. Calcularon que habían salvado más de 4 millones de almas solo en México entre 1524 y 1536. Su emoción era palpable en sus documentos. El récord se estableció en Xochimilco, donde 2 franciscanos bautizaron a 15,000 indios en solo un día. Pero para evangelizar no solo se necesitaba bautizar, tenían que educar, algo que los franciscanos abrazaban como tarea misional. La estrategia clave para la conversión fue educar a los hijos de la nobleza utilizando el modelo de las escuelas indígenas, las calmecac de los nahuas. En las nuevas escuelas los niños fueron separados de sus familias, educados y criados para convertirse en futuros líderes cristianos de sus propias comunidades. Se aprendían a vestirse los naturales al estilo española, como conmemoraba el lienzo de Tlaxcala, los frailes entregándole sus sayos y camisas. Este sistema creó una élite indígena que participó en un esfuerzo monumental para estudiar la cultura y el idioma de los aztecas. Esta élite también fue responsable de la creación de una tradición literaria náhuatl en letras alfabéticas, es decir, una tradición indígena moldeada y transmitida a través de la escritura alfabética y el mensaje de cristiandad. El mismo Martín de Valencia. El fruto más cierto y durable se esperaba, como se ve, en los niños. Y por quitar de raíz tan mala memoria, les tomamos todos los niños, hijos de caciques y principales, por la mayor parte, cuantos pudimos, para los criar y industriar en nuestros monasterios. Y con ellos no poco trabajamos, enseñándoles a leer y a escribir y cantar canto llano y de órgano, y decir las horas cantadas, y oficiar las misas, y imponerlos en todas buenas costumbres cristianas y religiosas. Y a veces, dice, su vida corre peligro. Eso pasó con los primeros niños que fueron a proselytizar a su propia gente. El niño Cristóbal, el niño Juan, el niño Antonio fueron los primeros mártires indígenas con la mensaje de extirpar idolatrías y convertir sus gentes al cristiandad. ¿Qué diremos de los hijos de los naturales de esta tierra? Dijo Fray Jacobo de Testera. Escriben, leen, cantan, canto llano y de órgano, y contrapunto. Hacen libros de canto, enseñan a otros. La música y el regocijo del canto eclesiástico en ellos está principalmente. Y predican al pueblo los sermones que les enseñamos, y dícenlo con muy buen espíritu. Fundó el orden franciscano un colegio particular para indios en Santa Cruz de Tlatelolco en 1536. Ahí recogían algunos libros, eventualmente una gran biblioteca de la sabiduría europea, y enseñaban los élites y los hijos de ellos en esta sabiduría. Aprendían latín, aprendían español, filosofía y todo el quadrivium. También los frailes en esta escuela aprendían de la cultura náhuatl, del medicinal, herbolario y etc. Los primeros frailes también construyeron pequeñas capillas de indios, con ramadas temporales, donde enseñaron la doctrina cristiana y administraban los sacramentos a los indios. Estos capillas de indios se ven y se aprecian todavía en algunas partes de la Nueva España. Eventualmente, con el apoyo de trabajadores indígenas, los frailes construyeron grandes complejos de conventos, con atrios grandes que usaban para enseñar la doctrina cristiana a un gran número de indígenas recién convertidos. Pero encontraron que seguía y persistía las idolatrías, pues el culto de los abominables ídolos es principio,
causa y fin de todo mal. Las Santas Escrituras nos mostraban el camino de extirpar las idolatrías. Hernán Cortés mismo era un iconoclasta. Él decía al rey: nuestro deber es separar y desarraigar a los nativos de esas partes de esas idolatrías. El mismo Fray Martín de Valencia dijo que parecía dificultoso poder sembrar el evangelio entre gentes de tan abominables ritos, y estando con aquel rencor y enemistad que de la guerra les quedó. Pero no se desanimaron. Como dijo Fray Jacobo Testera, nosotros los religiosos, cuando entramos en esta tierra, no nos espantó ni desconfió de su idolatría, más habiendo compasión de su ceguedad. Tuvimos muy gran confianza de que todo aquello y mucho más harían en servicio de nuestro Dios cuando le conociesen. Los primeros 7 u 8 meses, Fray Martín de Valencia y sus religiosos comenzaron a destruir ídolos y a derrocarle sus templos y quemarlos, y todas las insignias y ritos de demonio y sus dioses, y algunos, o por intérpretes, o ellos balbuciendo, comenzaron a predicar. Fray Pedro de Gante, pariente de Carlos V, primer religioso franciscano antes de los 12, dijo: cada vez que salgo a predicar tengo sobrado que hacer en destruir ídolos y alzar templos al Dios verdadero. La destrucción de ídolos era mandado por Martín de Valencia. Nos repartimos por las provincias más populosas, derribando innumerables cues y templos, donde reverenciaban sus vanos ídolos, y hacían sacrificios humanos sin cuenta, y los pusimos ende altas cruces. Comenzamos a edificar iglesias y monasterios. Otra carta de Gante dijo que desde 6 años esta parte, él visitando y trabajando en destruir los ídolos e idolatrías, su trabajo primordial. Esta práctica de destrucción de monumentos e ídolos prehispánicos fue sistemática por los primeros frailes. Igualmente se quemaron los vestimentos y adornos que, según los frailes, tenían significación religiosa y por lo tanto idolátrica. El mismo Fray Bernardino de Sahagún explicó años después: era necesario destruir todas las cosas y edificios y templos de los ídolos, e incluso las costumbres de la República, que habían sido mezcladas con rituales idólatras y acompañadas de ceremonias idólatras. Por esa razón fue necesario destruirlos a todos, para que nada tuviese rastro de la idolatría. Los mismos alguaciles naturales son los que más persiguen, dijo Fray Martín de Valencia, los ritos y ceremonias gentílicas, y ellos no son muy grande ayuda, mayormente contra los viejos que todavía están en sus ídolos y los escondan cuanto puedan. Los alguaciles y asistentes de los frailes ayudaron en vigilar y reprimir las prácticas de idolatría. Hay muchos de los 12 que fueron iconoclastas, como Fray Martín de la Coruña, en su entrada del Evangelio a Michoacán. Él tuvo lugar para asentar los preceptos de nuestra ley, introducir la verdadera adoración y reprobar la profesión de su falsa secta, con que tuvo lugar de coger todos los ídolos de oro, plata y otras piedras preciosas y hacerlas pedazos, y haciendo de ellos un gran montón, los arrojó a la laguna. Otros junto en medio de la plaza y los quemó, para que las cenizas arrebatadas del viento les diesen en los ojos y los sacase de su ceguedad y advirtiesen el engaño pasado y la verdad presente. El mismo Fray Juan de los Umarga contaba: y son destruidos bien 500 templos de ídolos y más de 20,000 figuras de demonios, las cuales ellos adoraban, son hechas pedazos y quemados. Los franciscanos quemando templos en Tlaxcala. Solo esto abarcaba la necesidad de activar su estado de inquisidores apostólicas. Como acá en estas partes no había prelados ni jueces eclesiásticas, Fray Martín de Valencia, que hasta entonces no había querido usar de nada ni prestar los breves apostólicos que para ello tenían, aunque contra toda su voluntad, y pareciéndole que era contra todo su estado, no pudo hacer menos, según la conciencia le dictó, de presentar los breves de León X y Adriano VI, que el general le dio en Sevilla. Los primeros 12 frailes volvieron inquisidores apostólicos. El castigo a los sacerdotes indígenas empezaba en 1526, como dijo Juan Buenaventura Zapata de Mendoza, y entonces vino a aparecer el que llamaban Necoc Yautl,
preguntaba a la gente por los libros antiguos. El copal una vez vino a ser apresado en una trampa como huacal. En el mercado lo azotaron delante de Fray Luis de Fuensalida, que fugía como inquisidor apostólico, delante de la gente. Entonces comenzó a buscarse a los hombres búhos, hechiceros y sacerdotes indígenas. El historiador mestizo Diego Muñoz Camargo describió cómo los primeros frailes tomaron la jurisdicción de inquisidores apostólicos para defender la santa obra. Y hasta tan santa obra, algunos de los caciques y principales se mostraron duros y rebeldes, y más que pertenaces, pues con haberse bautizado tornaron a reiterar en su idolatría y gentilidad y su antiguo uso, los cuales murieron por eso ahorcados por mandado de Hernán Cortés y por consentimiento del señor de Tlaxcala, que fueron los que eran señalados por dibujo. El mismo Fray Juan de Zumárraga los defendía. Así, después que son miembros de la iglesia, han menester muchas veces algún piadoso castigo, porque de su condición natural son tan descuidados en lo temporal, cuanto más en lo espiritual, que siempre han menester espuela, ni quieren venir mucho a la doctrina ni hacer otras cosas a que la religión cristiana los obliga, si no son a ello compelidos. A pesar de esto, la visión indígena de los primeros frailes franciscanos es positivo. El recuerdo que guardaban las sociedades indígenas sobre la figura de los frailes es una muestra de profundo respeto que inspiró a los primeros franciscanos y dominicos. En los códices pictográficos, los nativos hay muestras de la admiración que profesaron ciertos grupos hacia los frailes. En sus mismas historias, Fray Gerónimo Mendieta decía que los indígenas preguntando: ¿qué hombres son estos tan pobres? ¿Qué manera de ropa es esta que traen? ¿No son estos como los otros cristianos de Castilla? Y menudeaban mucho el vocábulo suyo, diciendo motolonía, motolonía. Y uno de los padres, Toribio Benavente, preguntó a un español. El español respondió: padre, motolonía quiere decir pobre o pobres. Motolonía tomó ese nombre. Fray Martín de Valencia, como líder de la primera empresa franciscana en México, aparece en algunos códices como muestra de respeto que le tenían los nahuas. Martín de Valencia, predicando en Tlaxcala, es uno de los primeros dibujos de la relación de Tlaxcala. Tianquise Incacmachtia, Fray Martín. En el mero mercado, Fray Martín predicaba. En el Códice Jolotepec, los frailes son asentados como reyes en petates de mando. El Códice Jolotepec muestra españoles y frailes mandando de construir los primeros conventos. Frailes franciscanos también servían como protectores de indios. En el Códice Tlecuaxcoapan, en Puebla, en el año 1530, el Fray Martín sale como defensor de los indios en contra del corregidor Hernando de Saavedra, pidiendo pago por los escribanos que ayudaban a los frailes. Fray Martín pide al corregidor que intervenga entre los nobles señores indígenas para que los pintores y escribanos que ayudaban a los frailes recibieran pago por su trabajo. En lámina 8 del Códice de Tlatelolco vemos frailes prominentemente dibujados en ciertos años, mostrando el paso del tiempo y la llegada de cristiandad. En lámina 2 muestra el costo de construir y levantar los implementos sagrados en los conventos. Los frailes son casi siempre dispuestos y puestos individualmente. Esos son varios de los primeros 12 y sus misiones en varios sitios de Altepetl o ciudades nahuas. El mismo Fray Juan de Zumárraga sale en estos códices. Los frailes son defensores y realmente representados en un luz positivo. A veces abogan y hablan contra los españoles de abusos contra indios. En el Códice Azcatitlán, en folio 24 verso, muestra 9 bustos de frailes con cabezas tonsurados. Aunque solo 9 representa, eso se debe referir a la llegada de los 12 franciscanos. Casi todas las fuentes de México Central muestran la llegada de estos frailes y su trabajo de bautismo y evangelización. El lienzo de Tlaxcala hay una escena con la llegada de los 12, la llegada de los 12 religiosos frailes del orden de San Francisco. El folio 45 recto del Códice Albán menciona directamente a los 12 en el año 6 Pernal, 1524. Aquí comenzó el Teyayot. Entonces empezó que los padres nos enseñaron.
Teyoyo se podría traducir como cosas de Dios, refiriéndose al inicio del tiempo de Dios cristiano. En el Códice Vaticano un fraile en su convento o cali con un libro enseñando, otro en una iglesia bautizando. En otros códices se contempla la importancia de San Francisco, con una anotación en glifos de carácter fonético adaptadas para representar las siguientes sílabas: sham de shamit, adobe; pan de pantli, bandera; kin de kinin o caracolillo; y después o de comit o jarro. Juntos champancilco, pronunciación cercana en la lengua náhuatl de San Francisco. En el Códice Cruz, el mismo año de 1524, sobre el glifo de Texcoco se ve un templo ardiendo que fue entonces destruido por los frailes. Finalmente, encima de estas representaciones pictográficas se lee Ipan inen hocico Fray Martín. En él vino a acercarse Fray Martín de Valencia. El mismo cronista náhuatl Chimalpajin dice: en 6 Perenal de 1524 llegaron los 12 padres, los sacerdotes de San Francisco. Fueron directamente a la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Ahí lo primero que buscaban fue escoger a quién había de gobernarlos. Hicieron su custodio a aquel amado de Dios que sea llamado, nombrado en México, en toda la Nueva España, apóstol, el santo Fray Martín de Valencia. Y luego que se acercaron aquí, luego empezaron las cosas divinas. El manuscrito mexicano, en folio 6 recto, dice: en el año llegaron los padres, los franciscanos. Cuando llegaron, empezó el Teyoyo. Entonces comenzó que los padres nos enseñaron. En conclusión, ¿qué destino tuvo los 12 apóstoles y la relación de los frailes seráficos con la historia de México? Fray Martín de Valencia sigue imágenes de él no solo en códices, sino en conventos, el arte moral y en las crónicas. El mismo Fray Francisco Jiménez, uno de sus 12, un amigo que estuvo con él en San Gabriel, escribía lo que pasaba con estos. Me mueve lo que por experiencia sé de los primeros hermanos religiosos que han querido dejar esta tierra de los primeros 12. 2 que determinaron irse con Narváez. Ya sabemos el exceso que hubo, que sin aprovechar nada, murieron de hambre. Otro religioso de los 12, que se dice Fray Martín de la Coruña, procuró y determinó ir a otro viaje con el mismo intento, a China. Y llegados a una isla padecieron mucha hambre, que no había que comer, y con gran trabajo y necesidad fueron compelidos a volverse a esta tierra. Otro hermano de los 12, por celo de la religión, quiso pasar con otros compañeros a la española, y llegados al puerto ordenó Dios que no hubo efecto, y se volvieron. Uno de los 12 ahora, en 1536, cuando escribía, se embarcó para España con intento de ir a otros infieles. El suceso no sabemos la voluntad divina, y que o se estará en España, o Dios le volverá a esta tierra, porque sabe muy bien la lengua. El acercamiento de Francisco Jiménez concluyó: y esto nuestro Dios lo sabe, porque cuyos secretos juicios son escondidos a nosotros, que lo digo no hace afirmando más de conjecturándolo, que por ventura por esto lo hace y permite Dios, que no quiere que nosotros, a quien fue dada en suerte aquella gente, la dejemos. Y queremos buscarle que está aparejada a otras, para quien Dios le tiene escogido, y espera la hora que para ello Él tiene determinada, y que el Espíritu del Señor no es apresurado. El destino de las 12 era quedarse en su misión en México. No hay nada mejor que ver cómo fue encargado la familia franciscana la conversión de la Nueva España. Las mejores palabras no hay más que los de Enrique Krause, que hace poco dijo: yo creo que el mexicano del altiplano tiene un alma franciscana, que el espíritu mexicano es franciscano. Esos frailes fueron los fundadores y espirituales de México. A mí me emociona, y no importa si fueron 100,000 o si fueron 10,000 los indígenas que lograron bautizar en un solo día, como dicen sus crónicas. Lo que importa es que esa impronta franciscana perduró, y que confiar la evangelización fue una de las ideas geniales de Hernán Cortés. Muchas gracias.
decía que muchísimas gracias, doctor, por esta densa e intensa ponencia que nos ha ilustrado enormemente sobre la llegada de los 12 apóstoles y Fray Martín de Valencia a la cabeza de ellos. Ahora se va a abrir un breve turno de preguntas, en vez de hacerla al final de las dos ponencias. Después de esta primera ponencia vamos a dedicar 3-4 minutos a preguntas, si hubiera alguna, y posteriormente, después de la del profesor Lázaro, igual. ¿Alguna pregunta que quiera hacerse al doctor Chuchiak sobre su ponencia? Buenas tardes. Quiero felicitar primero muy calurosamente al doctor por la ponencia magnífica y hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Hay alguna documentación que nos ponga en luz el origen de Martín de Valencia? ¿Era Valencia de Alcántara? ¿Era Valencia del Monbuey? ¿De dónde procedía? ¿Era extremeño en definitiva o no? Eso es una excelente pregunta. De su vida antes de tomar el hábito, sabemos muy poco. Fray Francisco Jiménez, realmente su compañero de los 12, es el único que realmente abarca de hablar sobre sus orígenes. Y seguramente lo conocía al profundo porque servían juntos, él le seguía a San Gabriel, a la provincia, y lo conocía en sus misiones en la Nueva España. Dice que era de Valencia de San Juan y que él era de esta zona, pero hay otros que después debaten esta. No he visto yo un documento ni un partido de bautismo ni nada en ese referente de poner al fin de este debate. Ese es algo muy complejo. A ver, más que lo que hay en las hagiografías, muchos repiten lo que dice Fray Francisco Jiménez, que es lo que realmente lo conocía, yo creo que más profundo de esta época. Para saberlo de verdad es muy difícil de entender, más que cuando tomo su hábito. Él mismo no escribió nada no tenemos cartas personales que él escribió afuera de los oficiales al emperador que han quedado. Una tristeza, la verdad. Sí, profesor John, muchísimas gracias de su presentación tan clara. Mi pregunta va dirigida cuando usted dijo, después de afirmar que los frailes fundan el Colegio San Francisco de Tlatelolco, dijo que los frailes no solamente enseñaban, sino que también aprendían la cultura indígena. Si podría profundizar un poco este mutuo intercambio entre la cultura española de los frailes y la cultura indígena. Muchas gracias. Claro que sí. Va a haber una ponencia siguiente, yo creo que va a ser sobre este tema en particular. En Tlatelolco especialmente, desde que se destruyó en 1524-25 el Gran Templo, escogieron este lugar para construir la primera capilla de indios y luego el convento, que volvió a ser sitio del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Para extirpar las idolatrías, los frailes sabían que tenían que entender la religión náhuatl, porque si no podían engañarlos en frente de su cara, si no entendían el significado del tiempo, de augurios, de cosas así. Entonces había como 5 o 6 meses después de llegar, con intérprete, dice, con Jerónimo de Aguilar y doña Marina Malinche, unos discursos con los señores de Tlatelolco y de los otros Saltepet náhuatl, juntados en Tlatelolco, y hablaron, son los coloquios, un documento que todavía tenemos, que son preguntas y respuestas, explicaciones de doctrina cristiana a los indígenas y preguntas sobre sus dioses. Y las respuestas tenemos en lengua náhuatl de los caciques y de los sacerdotes. Hubo sacerdotes indígenas que debatieron abiertamente, y a pesar de estos primeros encuentros, aprendían los frailes algo sobre el cosmovisión náhuatl, y empezaban muchos. En 1529, cuando llega Fray Bernardino de Sahagún, muy joven,
como franciscano para asistir a los 12, él toma un interés en recopilar la información con informantes. Muchos eran estos niños que fueron educados en sus primeras escuelas, pero otros fueron hijos de sacerdotes aztecas que sabían o estudiaron esta religión. Y con eso tenemos el nacimiento del famoso Códice Florentino, que realmente es un tipo de etnografía. El propósito no era para preservar la sabiduría de los nahuas. El propósito era para que los frailes entendieran las idolatrías y prácticas para extirparlos. El mismo Bernardino de Sahagún nos explica eso explícitamente. Pero hubo por décadas un intercambio entre informantes indígenas para construir gramáticas, vocabularios, para enseñar sobre sus pasados, sus historias, y hay muchos cronistas de la orden que hablan de estas escuelas y por qué Tlatelolco volvió el centro del estudio. Martín de la Cruz, uno de los convertidos, hizo un libro botánico de medicina y hierbas que fue creado en esta época de encuentro entre los nahuas y los frailes. La verdad, mucha sabiduría fue intercambiado. Alguno no era lleno de herejías, como lo de la medicina herbal, que fue hasta Francisco Hernández cuando vino protomédico de Felipe, vino a estudiar las hierbas, habló con muchos de esos estudiantes sobre las hierbas, y había manuscritos, Cruz Badianos, otros, que preservan esta información. Tenemos las evidencias de estas juntas en esos documentos. Espero que contesté su pregunta. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta última más? Ninguna. Pues, doctor Chuchiak, muchísimas gracias por su brillante exposición y respuesta a las preguntas que le han hecho, que han sido también muy brillantes. Desde Guadalupe le felicitamos por su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran honor de poder participar. Gracias.